Bien, muchísimas gracias al director del museo por acogernos aquí. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Y para hablar de Valle-Inclán y Navarra hay que hablar inevitablemente del carlismo, porque Valle-Inclán conoce Navarra por el carlismo. Veamos. Sin ninguna duda Valle-Inclán fue carlista. Lean lo que lean en los libros y espero demostrárselo. Pero ¿desde cuándo era carlista? Bueno, según su hijo, su primer hijo, bueno, su hijo mayor, Carlos de Valle-Inclán Blanco, desde sus años universitarios era carlista. Es posible, porque Valle-Inclán en los años universitarios sabemos que estaba en una cosa que se llamó el Círculo de la Juventud Católica, donde curiosamente estaba Vázquez de Mella, el que después sería el gran tribuno carlista. Y porque el director y alma mater de aquellos círculos de la Juventud Católica era su profesor de Derecho, Alfredo Brañas, que era carlista. Bien, es posible, pero muy poco más hay. En sus primeros años en Madrid, eso ya es mucho más confuso. Porque para unos es apolítico, para otros es anarquista. Solo su amigo Ricardo Baroja dice que era jaimista, lo cual es imposible en esos años, porque el pretendiente don Jaime no existía, existía don Carlos. Bien, la primera prueba clara que tenemos de que era carlista viene, curiosamente, de Rubén Darío. Rubén Darío, en 1899, en un artículo que le dedica en un periódico de Buenos Aires, La Nación, dice que Valle-Inclán en política es carlista porque don Carlos es un buen mozo y vive en Venecia. ¿Por qué banaliza tanto la posición de Valle-Inclán? Porque no soportaban que un estilista fuese tan carga. Y eso pasará durante toda su vida, que se aceptarán todo tipo de teorías para decir que no era en realidad carlista. Carlista por estética, carlista, pero que no podía pensar de esa manera. Bueno, tenemos que ir mucho más atrás, voy a saltar en el tiempo, porque su esposa, Josefina Blanco, ya divorciada, en 1937, en una carta al escritor y diplomático mexicano Alfonso Reyes, le pide ayuda económica y enumera sus desgracias, y le dice que nuestras existencias de libros fueron incautadas, lo mismo que las planchas de estereotipia y el material de imprenta de nuestra propiedad. Mi equipaje de actriz, al tener que desalojar la casa que habitaba, también sufrió el estrago de incautación y los incautadores no han respetado ni mi correspondencia de enamorada, que pasó a una comisaría donde fui llamada para explicar cómo y por qué un tal Ramón me hablaba en 1904 de don Jaime de Borbón. Dudo que su esposa mintiese en esto. Entonces parece que Valle-Inclán tenía por lo menos una cierta inclinación al carlismo, con los hechos en la mano, si era carlista o no. Ahora bien, aunque tuviese una inclinación carlista, los carlistas desconfiaban enormemente de él, porque era un escultor maligno, sensual, anticatólico. Es decir, para que vean, cuando se pone en teatro una obra, Coloquios Románticos, el Marqués de Bradomín, Severino Aznar, en el Correo Español, dice de esta pieza, entre otras lindezas: su arte es una planta rara, delicada, pero enferma. Los efluvios que exhala perturban y agotan. Es un arte nocivo, malo. La acción es escabrosa y quiero guardar un respeto delicado a los lectores que no han de ver la obra. A ninguno puedo recomendarla. Bueno, esto lo dice en 1907 y finaliza su crítica refiriéndose al Marqués de Bradomín, que se es católico y carlista, pero católico secundum Valle-Inclanaen y carlista de pacotilla. Bien,
La desconfianza creo que está clara entre ambos. Entonces, ¿cómo cambian y por qué? Valle Inclán empieza con declaraciones, estas son muy poco conocidas, las hace un periodista Fantasio en 1908, donde dice: yo soy francamente absolutista. El pueblo no tiene derecho a pensar. No están los menores sujetos a una tutela. Así los pueblos deben estarlo también. Los pueblos son siempre menores. Si recuerdan, estas palabras están exactamente en Los Cruzados de la Causa. Es la primera obra de la trilogía carlista. Por lo tanto, se nos declara absolutista. Y los carlistas lo aceptan cuando publican Los Cruzados de la Causa. Primero porque bueno, vamos a decirlo todo. Primero porque es una obra blanca, que se decía entonces. No hay sexualidad, no hay adulterio, listo, eso es una obra blanca. Se puede llevar a cualquier parte. Dos, porque es la primera vez que un autor considerado antigubernamental, modernista, contestatario y tal, habla bien del carlismo. Es el primer intelectual que lo hace. Y claro, quedan encantados con esta obra, hasta tal punto que Benigno Bolaño, a la sazón director del Correo Español, le dedica un elogioso artículo indicando que le conceden los honores de este lugar, es decir, la primera plana del diario, y la sorpresa que les produce Los Cruzados de la Causa. Que nosotros hablemos aquí de una novela de Valle Inclán, o que Valle Inclán escriba cosas agradables a los carlistas, es novedad que seguramente llenará de asombro, de un asombro muy grato a nuestros amigos. Valle Inclán ha figurado siempre entre los intelectuales del bando contrario, y no de la derecha ni del centro, sino de los avanzados de la izquierda. Como tal adquirió nombradía y fama, haciendo primores literarios en los periódicos anticlericales alusivos. Que caían siempre o por sus atrevimientos o por sus tendencias fuera de las lecturas recomendables a toda clase de gente. Pero este cambio era permanente en Valle Inclán. Bueno, les debió de impresionar mucho porque a don Jaime de Borbón fueron a París a leerle la obra. Estuvo Argamasilla de la Cerda y otros dos que no mencionan. Y don Jaime de Borbón, para que luego, bueno, me salto una cosa. Si Valle Inclán era carlista o no, en su casa siempre tuvo las fotografías de los pretendientes carlistas a la vista. Este es don Carlos VII y, a ver, esto funciona, sí. Y esta es una fotografía de don Jaime de Borbón, el siguiente pretendiente carlista, que a esto ya apenas se ve por el tiempo, pero está dedicada a Valle Inclán afectuosamente. Jaime, París, 1908. Bueno, quiero decir que un pretendiente carlista no manda una fotografía dedicada si no tiene la seguridad de que esa persona la va a aceptar. Pues entonces, a partir del 8, Valle Inclán es considerado un carlista. Las dos siguientes novelas, El resplandor de la guerra, Gerifaltes, el tercer tomo aún no había salido, son enormemente apreciadas por ellos. Muy bien. ¿Cómo llega a Navarra? Por Joaquín Argamasilla de la Cerda, al que desde luego tuvo que conocer en el mundo carlista, que es quien lo trae a Navarra, ¿no? Y después en las estancias a Navarra se lo explicaré. El carlismo de Valle Inclán sigue aumentando. En 1910 parece que va a presentarse como candidato por Monforte de Lemos, pero como se tuvo que ir de viaje a América, pues no se hizo. En 1911, por ejemplo, es destacable que Valle Inclán participe en el homenaje a las minorías en el Congreso, en este caso la minoría carlista, en el frontón Jayalay en Madrid, recibido con una ovación, ocupando además un lugar en la mesa presidencial, es decir, con todos los jerarcas del carlista. En 1912 hace una obra, Voces de Gesta, que es una apología del carlismo. De hecho, el personaje central de Voces de Gesta se llama el rey carlino. Carlino en aquella época era sinónimo de carlista. Y era tan claro esto
que la compañía Guerrero Mendoza, cuando representó la obra, le cambió el nombre a El Rey Arquino, porque se temían desórdenes y problemas. Están actos importantísimos para los carlistas. En Bilbao da conferencias en el Círculo Carlista, lo mismo en Barcelona, lo mismo en Valencia. Cuando está en Barcelona van a Montserrat todos los carlistas y firman en el libro de oro de la abadía. Es decir, no cabe duda de que tienen una buena relación. Perfecto. Y la pregunta, si quieren hay más cosas, es ¿por qué se separa del carlismo? Por la Primera Guerra Mundial. Es decir, la posición oficial del carlismo, la que tenía Vázquez de Mella y la directiva, era pro-Alemania. Y Valle Inclán, como el pretendiente don Jaime y otras personalidades, pocas, pero importantes, como el conde de Melgar, eran partidarios de los aliados. Eso implicó una separación. Es decir, no se metieron con él públicamente, con el conde de Melgar. Sí, el Correo Español, vamos, le dedicó 7 u 8 artículos, llamándole de todo menos bonito. Pero a Valle Inclán lo dejaron en paz. Bien, ¿siguió siendo carlista a pesar de la separación del partido? Yo creo que sí, porque su traductor al francés, Jacques Chaumier, en 1914 lo visita en Cambados y lo presenta a sus lectores en el Mercure de France, indicando que es carlista, o sea, de ultraderecha. Bueno, parece que seguía siendo carlista. Y hasta tan tarde como 1918 aparecen rumores en la prensa que don Ramón podría presentarse como candidato jaimista por el partido judicial de Noya. Bien, de modo que espero que más o menos estemos de acuerdo en que parece indicar que era carlista. Pero ¿hasta qué punto? Quiero decir, casi todas las personas que participan de una ideología no lo hacen normalmente aceptando absolutamente todos y cada uno de los puntos del programa, las ideas y manifestaciones. Tienen discrepancias, divergencias y tal. ¿Hasta qué punto era carlista y qué cosas le atraían y qué cosas no? El carlismo como tal no tiene un programa político muy definido, esto es verdad. Tiene un programa más bien tradicional. Y hay bastantes corrientes en el carlismo, tema muy complicado, pero hay una corriente ultramontana y ultracatólica que se organiza alrededor de un diario, El Siglo Futuro. Y es una corriente, pues, para que se den una idea, cuando muere Valle Inclán, El Siglo Futuro saca una nota diciendo: ha muerto Ramón del Valle Inclán, traidor a la patria, a las ideas, enemigo de las libertades y la Iglesia, Dios lo haya perdonado. Eso era El Siglo Futuro. ¿Te estaría de acuerdo con ellos? No. Valle Inclán era una persona religiosa, pero no tradicional, no de misa diaria, ni siquiera ortodoxo. Bueno, otra corriente muy importante en el carlismo es la antiindustrialización. Hay un enorme miedo a la industrialización, al cambio de las formas tradicionales de vida, de las maneras tradicionales de producción. Por ejemplo, el conde de Melgar cuenta de uno de sus generales que siempre le decía a don Carlos VII que cuando llegase al trono tenía que prohibir el telégrafo y el ferrocarril, porque eran inventos demoníacos. Probablemente tampoco tenía nada que ver con esa corriente. No, creo que tuviese nada en contra de eso. ¿Qué le podía gustar? La tradición, sin ninguna duda. Eso sí era un hombre tradicional en ese aspecto. Lo que estos intelectuales llamaban el alma del pueblo, el espíritu del pueblo, eso tan vago, sí, probablemente sí. Luego verán por qué en sus alabanzas a Navarra cómo va por esa visión. Hasta
¿Cuándo fue carlista Valle Inclán? Esa es una pregunta excelente. Porque no tiene respuesta. Sí. Vamos a ver. Ricardo Baroja, que fue muy amigo suyo durante muchos años, cuando don Carlos de Valle Inclán Blanco quería hacer una biografía de su padre, se escribieron y Baroja le dice: su padre fue siempre carlista y si en los últimos años de su vida aceptó cargos de la República, fueron ajenos a la política, y si fueron aceptados es porque la vida literaria en España durante los años republicanos era imposible. No había medio de tener ingresos para mantenerse con decoro. Bien, según seguiría siendo carlista. Según Ignacio Hidalgo de Cisneros, un militar español con el que trató cuando estaba en Roma, Hidalgo de Cisneros lo trató allí varios meses, dice que se veían casi a diario, y en cambio dice: para mí, don Ramón era un republicano sincero, humano y muy progresista, que se entregó con toda su alma a la República. Ustedes sabrán, porque yo no lo tengo nada claro. Muy bien, y esto que entra de lleno en la ideología carlista, me salto algunas páginas porque les veo fatigados. Pueden decir gracias. Muy bien. Cuando viene a Navarra, como dije antes, viene con Joaquín Argamasilla de la Zarza, ¿vale? Según el Correo Español, el viaje iba a durar un mes, pero no, dura aproximadamente 8 días. Y Valle Inclán descubre, para su gran sorpresa, el paisaje navarro. Bien. El primer sitio que visitan Argamasilla y Valle Inclán es Estella. Y durante su estancia en Estella se hospedó en el Hotel del Comercio, negocio de Gorgonio Zuza, que le suministró noticias sobre la guerra y personalia carlista. El señor Gorgonio Zuza, es cierto, era el propietario, sale en el Eco de Navarra, del Hotel Comercio. Fue al círculo carlista que estaba en la Plaza de los Fueros y allí hizo que le enseñaran el retrato de don Carlos VII. Estuvo mirando el retrato un gran rato. Con él estaba don Nicanor Larraunza, abogado, don Faustino de Carlos, jefe de la Merindad, Modet, Onieva, tal vez era el jefe de la Juventud Jaimista. Le presentaron a Julián Pascual, que había conocido a Rosa Samaniego y a un aldeano llamado Jergón, personajes que interesaban a Valle Inclán. Estas son las notas de su hijo para la biografía, que hizo con recuerdos, ayudado por su madre, y sobre todo porque muy probablemente tuvo tratos con el hijo de Argamasilla, que también se llamaba Joaquín. Bueno, aquí en Estella, Onieva le enseña diversos sitios, por ejemplo la Sima, donde carlistas y cristinos fusilaban a sus enemigos, lo cual no es más que un bulo, porque no hay. La iglesia de Puy, donde por orden de Morato estuvieron presos 3 o 4 generales carlistas que no aceptaron el abrazo de Vergara. Contempló el agujero por donde un cura les tomó la confesión, el banco donde se sentaron, el lugar del fusilamiento, y pidió a Onieva que copiara el texto de la lápida que señala el suceso. En este círculo carlista de Estella conoce también a 2 veteranos que habían sido los pífanos de don Carlos. Eran 2 chiquillos que entraron con 12 y 13 años, iban delante tocando un pífano. Y además los veteranos le cuentan muchas cosas, como por ejemplo a Bárzuza, Lácer, de cómo un día atravesando en silencio un desfiladero iban cayendo ateridos de frío unos tras otros, los soldados. Curiosamente, muy parecido a estas notas de don Carlos de Valle Inclán Blanco, es el artículo que publicó Argamasilla de regreso en el Correo Español. 8 o 10 veteranos cuentan a Valle Inclán episodios de la guerra, el paso a nado de los ríos que efectuaban los mozos para unirse a los ejércitos carlistas después que sus madres les habían vestido con doble o triple muda,
El episodio trágico de los helados, en que más de 100 voluntarios, al caer atraídos sobre la nieve en una retirada peligrosa, morían sonrientes para no retrasar la marcha de la columna. Estuvieron en la casa donde, teóricamente, se hospedó aquí Carlos VII, y estuvieron, no explicito más que veteranos y amigos leales. Bueno, Argamasilla de la Cerda, sin duda, es el que le abre las puertas del mundo carlista. Es un personaje importante y es el que además le enseña Navarra. En 1911 vuelve a Navarra. Ya dije que en el 10 había estado en Sudamérica. Estos trastos son siempre. Bueno, es el primer volumen de la trilogía. Se publican todos con 2 cubiertas. Esta, que es la de obras completas que hacían en aquella época, y esta, que es menos conocida, que es la España tradicional, Los cruzados de la causa. Con estas 2 obras es, como dije, su apertura. Bueno, en 1911 viene a Navarra y se aloja en Reparacea. Este es Valle Inclán en junio de 1911, ¿no? Está en el portal de Reparacea. Y aquí escribe la marquesa Rosalinda, ¿no? Él venía de Barcelona y en Reparacea disfrutó mucho, daba grandes paseos, le encantaba el paisaje, probablemente fue visitado por más gente. Y en Reparacea se hospedaban miembros de la familia real inglesa, veraneaban allí. Este es Valle Inclán, este de aquí, el de la gorra. Este es un niño y una niña inglesa que enfermaron. Estas son las hermanas Tirsa y María Martínez, y habían ayudado a cuidar a este chiquillo. Bueno, llegan, probablemente ahí tiene visitas de Argamasilla, pero mucho más no sabemos, excepto que fue sabemos mucho más de casi al final del verano. ¿Por qué? Porque se van de excursión. Una excursión que, si hacemos caso, iba a ser a la selva de Irati, yendo por Ochagavía, por el Valle del Arca y remontando la sierra dura y desolada de Areta. En la segunda jornada acabaría en el corazón de la selva, en la casa de Irabia, donde habríamos de pernoctar. En Garibe acabaría la tercera jornada y la cuarta acabaría para mis compañeros en San Juan de Piedeport. Bueno, iban con mulos, un guía, los mulos llevaban la impedimenta, pero la excursión tuvo que ser más corta, porque no se sabe bien si Valle Inclán enfermó, que parece ser que sí, y decidieron acortar la excursión. Valle Inclán tenía una infección, una enfermedad urinaria, pólipos en la vejiga, que le daba bastantes problemas. Fueron hasta allí y tuvieron algunas complicaciones, porque en un día de mucho calor, un cabrero al que le pidieron agua les contó la historia de... A ver, ¿dónde estás? Sí. Les contó la historia, perdonen, esto... Bueno, la historia de Enrique el Hechizado, que murió cuando las sábanas en que le habían envuelto para tratar de curarle la fiebre ardieron. Entonces, sobre eso, él y Onieva trazaron un plan de hacer una obra con este argumento. Saldría un caballero francés, y Onieva lo hizo. De hecho, Onieva ganó con esa obra
que firmó él solo el premio del Casino Carlista de Bilbao. Bien, en 1912 volverá otra vez a Reparación. De esa estancia no hay fotos. Es lamentable, pero es así. Bueno, perdón, esto es ya mucho más adelante. Y en 1912, con su mujer y su hija aquí, bueno, pasea mucho, escribe, y al inaugurarse la central eléctrica en Puente Marín, se ofreció un banquete en el Palacio de Reparacea, al que entre muchos otros fue invitado Valle Inclán. A la hora de los brindis, requerido para hablar, nos dijo cómo fue de intensa su emoción de Navarra en la primera vez que acá estuvo. Aquella mención fue de tal índole, que en ningún pueblo había sentido otra semejante. Y por eso quiso que el primer libro que hiciera, después de haber sentido la emoción de Navarra, pues un libro que expresara ese sentimiento. Así engendró Voces de Gesta. La compañía Guerrero Mendoza, con que él tenía muy buenas relaciones, se negó a representar Voces de Gesta en Pamplona. Estaba programada, pero la compañía se negó. Y adujo que los decorados ocupaban mucho espacio en el tren. Bueno, la ruptura vino de ahí, y además las palabras de Valle Inclán tampoco fueron muy amables, porque al representante de la compañía Guerrero Mendoza, que había aducido la excusa del volumen de los decorados, dijo que deberían haberse traído a lomos de usted. Bien, al romper con estos, Valle Inclán decide leer la obra en el Teatro Gallarre. Bueno, vino con Argamasilla a Pamplona, y la lectura se celebró a las 6 de la tarde. Durante cerca de 3 horas, el propio autor leyó su obra con un enorme éxito. Pasará mucho tiempo hasta que regrese a Navarra, ¿no? De hecho, no volverá hasta 1929. Si hubo visitas anteriores, yo no las he encontrado. Me extrañaría que no hubiese, porque aunque Argamasilla residía en Madrid, Argamasilla tenía coche, no era difícil venir hasta aquí, no lo sé, pero en la prensa no salen. O este ciudadano no las encuentra, que también es posible. ¿Cuándo tienen que volver otra vez? En el año 30. Porque él y su mujer se van a divorciar, y parece que decidieron darse un año de separación. Él se quedaba en Madrid con los niños y su mujer se vino a vivir a Elizondo. De hecho, en el juicio por divorcio, su mujer se declara vecina de Elizondo, Bazán. Bueno, no lo era, pero es lo que dicen los papeles oficiales. Y entonces Valle Inclán vino en 1930, este es Valle Inclán, en 1930 en el Castillo de Audite. Pero curiosamente ningún diario navarro recoge esta visita. Y es bien raro, porque normalmente siempre hay que sea un mínimo suelto, ha llegado, ¿sí? Pero no. Es la última vez que el hombre viene a Navarra. Este es Valle Inclán en el mismo viaje. ¿Sabes dónde es? ¿No? Claro. No, es que hay votantes que dicen que es en Cangas, en Pontevedra, no. San Miguel de Leire, si no me equivoco. Y nunca más podrá volver, ya luego le quedan muy pocos años de vida, muchos de enfermedad, pero para que vean la impresión y la emoción que le causó Navarra, así yo paro de hablar y mis compañeros leen cada uno el suyo. Muchas gracias. Sí. Una hora con don Ramón del Valle Inclán, por Juan López Núñez. ¿Es usted federal? Claro que lo soy. Nadie que conozca la historia española dejará de serlo, porque España es, históricamente considerada, una federación de hecho donde hay regiones como Navarra de las que deberían tomar ejemplo todas las demás.
Navarra es única en la historia, no ya de España, sino de todo el mundo. Ninguna región se puede comparar con el antiguo reino navarro, que a través de los siglos ha conservado su independencia, su personalidad y su vida próspera y feliz, sin pedirle nada a nadie y sin contar con protección oficial alguna. Y eso que Navarra no tiene mar y cuenta con poquísimas minas, pero Navarra es Navarra y tiene la conciencia histórica que les falta a las demás regiones. Esto está publicado en La Voz en Madrid, 6 de junio de 1931, y posteriormente Navarra comunica en El Mundo, el Diario de Navarra, en Pamplona, del 9 del 6 del 1931. Muy bien. Y vamos a ver otro artículo. Por tierras navarras. Está escrito por Juan de la Encina. En lo que afecta a Navarra, yo no sé de ninguna obra que en conjunto haya superado a la que le dedicó don Pedro de Madrazo, allá por los años de 1800 y tantos. Menéndez y Pelayo hizo en su día cumplido elogio de esta obra, y no hace mucho le he oído alabar con calor a Valle Inclán, gran aficionado a los paisajes navarros, que describe de un modo prodigioso. Y quien no le haya oído hablar a este gran don Ramón del antiguo reino navarro, se ha perdido de conocer uno de los trozos más espléndidos de elocuencia artística moderna. Fue publicado en el diario La Voz, en Madrid, el 20 de agosto de 1929. Bien, con estas lecturas vamos a ser más breves. Simplemente queríamos un poco, pues también predicar nosotros un poco de lo nuestro, acompañando a don Joaquín del Valle Inclán, porque en el fondo lo que se trata es de presentarles pues unas investigaciones inéditas. Lo que Joaquín suele exponer al público hay que valorarlo en su justa medida, porque son datos inéditos del archivo que conserva de la familia o fruto de sus investigaciones. De ahí que empecemos ya a editar un boletín que será presentado en fechas próximas para dar a conocer este tipo de investigaciones, porque sobre don Ramón del Valle Inclán se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha creado mucha glosa literaria, mucha escolástica, mucho anecdotario de falsedades, y Joaquín efectivamente es un fanático, en el buen sentido de la palabra, fanático del rigor, de la investigación y del rigor y de la veracidad de los datos. Y si un dato no está contrastado, no existe, hasta que se compruebe que ese dato es real. Yo soy Antonio González Millán, soy director del Museo Valle Inclán de Apobrado Carmiñal, uno de los dos museos que hay en Galicia. Saben que Ramón del Valle Inclán fue bautizado en Vilanova de Arousa, donde existe otro museo, pero él también se pasó buena parte de su vida, al menos desde 1911, en la prensa de Madrid, en la Navarra, en la de México, en la de Argentina, etcétera, etcétera. Se declaraba de otra localidad, donde tenemos el museo nosotros, y donde también tenía familia y donde residió. Es la localidad donde escribió obras como Divinas Palabras, Luces de Bohemia, Tirando Banderas, o ese ciclo inconcluso que es el Ruedo Ibérico. Estamos hablando de las principales obras por las que hoy recordarán ustedes a Ramón del Valle Inclán como un gran autor contemporáneo. Aunque haya fallecido en el 36, sigue siendo unas claves de la literatura contemporánea española junto con Federico García Lorca. Nada más, iba a ser breve. Recomendarles alguna otra publicación disponible en librerías, en este caso de Joaquín, porque aportan novedades sobre la labor de don Ramón del Valle Inclán, no solo como escritor, sino como editor. Iñaki, anteriormente el director de esta magnífica casa museo, hablaba de la biografía de Valle Inclán, genial, antiguo y moderno. Bien, yo voy a recordar también Valle Inclán y la industria, o Valle Inclán y la industria tipográfica, es decir, el Valle Inclán como editor, y lo que suponen todas las técnicas de impresión de su época a la hora de componer los libros, a la hora de escribir algún libro o a la hora de adaptarlos. Y ya que estamos en el Museo del Carlismo, agradecer e invitarles a ustedes, porque de la colección de materiales de la propia colección heredada por su padre, por don Carlos del Valle Inclán, que citaba tantas veces, es el padre de Joaquín, y de doña Mercedes Alsina, que era su madre,
pues ha depositado en fechas recientes las planchas de grabado originales de Voces de Gesta, de ese gran tratado del carlismo del que estábamos hablando. Con lo cual ya tienen ustedes un fetiche, o si lo quieren mejor, unas piezas artísticas, desde Julio Romero de Torres, Ricardo Baroja, Arteta, todos estos autores que les suenan, pues están expuestos ya felizmente en un museo también para el público. Prometía ser breve y le voy a dar paso a mi compañero Luis. Simplemente decir que Joaquín del Valle Inclán es presidente, pero de otra entidad, es presidente del Foro Galicia y Valle Inclán. Es una entidad que se ha creado el año pasado. Estamos publicando, se trajo simplemente título testimonial, ¿eh? Estamos publicando una serie de obras también novedosas dirigidas por Joaquín del Valle Inclán, y lo que se pretende es romper con ese vicio malo de España y de Galicia más, tierra de minifundios, que se llama localismo. Valle Inclán es grande, es un autor universal de fama internacional y por lo tanto es bueno que sea bueno para allí donde fue bautizado, pero también donde vivió o aquí, que les visitó y escribió. Vale, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, y como acto valleinclanesco, pues también aquí es un poco heterodoxo y además tiene su gracia, porque normalmente el más importante habla al final, no el menos importante, que en este caso soy yo que tengo que hablar al principio. Pero bueno, yo vine aquí simplemente y quería agradecer sobre todo a Iñaki Ruizelki, que siempre ha facilitado desde hace tiempo, desde antes de la pandemia que empezamos a hablar de este asunto, el poder hacer este acto aquí y recorrer Estella como corresponde. Agradecer también a Antonio, como además especialista en museología y director del Museo Valle Inclán, y por supuesto la erudición de Joaquín, que independientemente que sea su nieto, no, que es una cosa que para él parece que es algo circunstancial, lo que es más importante es que es un especialista, y su erudición sobre la obra de Valle Inclán está muy evidenciada, ¿no? Su biografía, además una biografía pues desmitificadora también, y que sigue los pasos de su abuelo y las fabulaciones alrededor de su vida tan atractiva como enigmática y a veces polémica, por supuesto. Colaborador de muchísimas publicaciones y también un gran bibliófilo y especialista en temas de edición. De hecho, él es editor de este libro. Bueno, seguimos aquí fascinados de estar en Estella, hoy que venimos nosotros del extremo occidental de esta península, del Far West. No hemos descansado prácticamente, no hemos dormido, hemos comido no mal aquí, y realmente estamos muy contentos de estar aquí, todavía fascinados por esa mirada agresiva criminal del cura de Santa Cruz, que todavía a lo mejor no nos deja no dormir siquiera la próxima noche, pero esperemos que lo arreglemos con unos buenos vinos navarros hoy. Muchísimas gracias, muy amables, y sobre todo agradecer las facilidades del Museo de Navarra, así como la del Ayuntamiento de Estella, y mañana seguiremos nuestro percorrido, como decimos en Galicia, el rogorroteiro de Valle Inclán por Navarra, algo que nunca se había hecho. Muchas gracias.